Muy buenas tardes. Hoy domingo 23 de junio, ya fin de mes. Eh, Damos las gracias a Dios nuevamente de aquí reencontrarnos lo que es esto en la Iglesia Bautista Reformada, dando un día más, un domingo más, el cual podemos estar aquí presentes con algunas dificultades y demás en cuanto a unos temitas técnicos, pero no, eso no quita que estemos hoy aquí nuevamente para seguir lo que es la predicación, la palabra expositiva. Prontamente vamos a también empezar a volver a cantar los himnos cuando podamos solucionar estos temas y seguir lo que el Señor nos dejó, seguir con lo que es la palabra del Señor, no dejar de congregarnos, como dice también la palabra. Damos la bienvenida aquí los hermanos presentes, aquellos que se han conectado a través de Streamier, a Javier, a Diego, saludos hermanos, también aquellos que se irán conectando a través de la red social de Facebook. Damos las gracias porque aún el Señor es fiel, es justo, es bueno y tiene misericordia que aún sigamos aquí, porque el propósito del Señor es que sigamos compartiendo la palabra del Señor, la doctrina correcta, la que es bíblica, ¿no? La que Él nos dejó para poder anunciar a todas aquellas personas. Así todo, mientras tanto, vamos a seguir reuniéndonos virtualmente. Posiblemente la próxima semana seguramente nos reuniremos en el hogar de un hermano, hasta que muchas cosas se vayan solucionando, pero bueno, es al tiempo del Señor. El Señor hace todo a su tiempo, a su forma, es justo y debemos confiar en Él. La fe que Él nos dio a través de Cristo es la que nos va a mantener vivos y alertas en todas estas cosas. Así que primeramente le voy a dar a nuestro hermano Diego, que quería compartir una palabra que preparó para hoy, y después voy a leer yo y la oración para la predicación. Que vamos a seguir con casi los últimos capítulos de Santiago. Hoy empezamos el capítulo número 4 de la epístola de Santiago. Ahora, como he dicho anteriormente, nuestro hermano Diego va a compartir la palabra que hoy tiene preparada. Adelante, hermano. Buenas tardes, hermanos, a todos los que están escuchando y viendo la transmisión. Bueno, antes de empezar, quería compartir justamente un poco de las lecturas que tengo, y sería el Salmo 46, los primeros 3 versículos, y dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Amén. Muchas gracias, hermano, como cada domingo, leyendo los salmos. Bueno, para recordarlos siempre, ¿no? Esa canción, esa palabra que el Señor en muchos casos o mejor dicho, en todos los casos nos alienta. Y tener presente, ¿no? Como cada palabra, como todas las cosas que nos dejó, estar firme, sabiendo que muchas veces pasamos situaciones, como todos los que han pasado, los que han escrito esta palabra mediante el Espíritu de Dios, han pasado por muchas situaciones. No es como dicen, todo me va a ir bien, todo va a ir bien cuando conozcamos al Señor. Ahí empieza la batalla. Porque sabiendo que no somos de este mundo, sabiendo el pecado, ¿no? Como así empezó al principio de la era, en Génesis, ahí cuando empezó el pecado, empezó toda la condenación para el mundo, para el planeta. Pero así todo, tenemos a Cristo, ¿no? Mediante esa obra que hizo, todo lo que ha hecho para sus escogidos, como dice, ¿no? Para los predestinados, para su gloria el día que Él venga, en justicia, dando las gracias por estas palabras. Así también voy a compartir hoy Hebreos, la carta que, bueno, no dice
muchos dicen que no saben quién la escribió. Algunos podemos tener conjeturas o también de quién la escribió, ¿no? Pero creemos que fue Pablo, el apóstol Pablo, que escribió esta carta. Pero bueno, la palabra del Señor nos dice, pero para muchas cosas, si leen toda la carta de Hebreos, se van a dar cuenta que por la forma de hablar, podríamos decir que fue escrita por Pablo. Primeramente, antes de la oración, vamos al Hebreos, el capítulo 4. Los primeros 13 versículos voy a leer. Dice la palabra del Señor. Temamos, pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas de la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel que reposó, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesto en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Señor, dándote las gracias en esta tarde, dándote las gracias a ti, Señor, podemos decir que hoy estamos nuevamente por tu gracia y voluntad, reuniéndonos mediante tu Santo Espíritu para seguir adelante, Señor, aún sabiendo todas las cosas, Señor, que nos pasan en esta tierra, día a día. Tú estás presente, tú estás vivo, y tú, Señor, nos mantienes firmes por tu gracia y voluntad. Dándote las gracias, Señor, así de seguir congregándonos, sabiendo algunas dificultades y algunos temas, pero tú, Señor, estás presente. En cada momento, en cada situación, tú, Señor, haces tu voluntad. Dándote las gracias también por los hermanos, Señor, aquí presentes, por aquellos que se conectan a través de Facebook, dando las gracias, sí, Señor, también por esa red social y como tantas cosas, Señor, para poder expresar, para poder hablar de tu palabra, así llegar, Señor, a muchos corazones. Siempre dándote las gracias y que tú, Señor, vayas adelante, batallando esta guerra, sabiendo que tú tienes la fuerza, tú tienes la justicia y el poder para todas las cosas. Así, Señor, nuevamente pidiendo mediante tu Santo Espíritu que en este momento guíe a nuestro hermano Javier para poner por delante lo que ha preparado, la palabra, Señor, que será expuesta en este momento. Que nuestros oídos, nuestra mente se abran y que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe en cada momento y en cada segundo de aquellos que nos quieres hablar. Que abramos nuestro corazón y nuestra mente y pongamos también por obra, Señor, todo aquello que hoy nos vas a dejar. Dándote las gracias por aquel que reina y vive, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Perfecto. Después vamos a ir mostrando mensajes después de la predicación. Gracias a aquellos hermanos que se están conectando a través de la red social de Facebook. Como he dicho anteriormente, le vamos a pasar la palabra a nuestro hermano Javier, que nos va a seguir compartiendo la epístola de Santiago, capítulo 4. Veremos hasta qué versículo llegaría hoy. Adelante, Javier. ¿Qué tal, hermanos? Gracias, Pedro. Bueno, como veníamos hablando,
en las semanas pasadas sobre todas las cosas que estaba enseñando en Santiago y todo lo que venía anticipándose a los pensamientos, a las actitudes, a las costumbres y a las formas de ser, ¿no? Tanto de los griegos como de los judíos. Santiago se anticipa a muchas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, de por qué querían hacerse sacerdotes, ¿no? Algunos querían hacerse sacerdotes, mejor dicho, hacerse rabí, ¿no? Entonces, Santiago se va adelantando a cada pensamiento y a cada situación para decirle, hermanos, esto no es algo así nomás, no es que ustedes van a ser, ¿cómo se dice? Rabí solamente porque quieren estar en esa posición, sino que los que son maestros tienen mayor condenación si es que no son verdaderos maestros. Entonces, Santiago les empieza como a desnudar lo que ellos llevaban dentro de sí en cuanto a si no eran verdaderos maestros, por qué lo querían. Entonces, Santiago empieza a decirles cosas como, por ejemplo, ¿quién es sabio y entendido de todos vosotros? Si ustedes son capaces de comportarse de tal manera, bueno, entonces en lo privado también se comportan de tal manera y son puros de corazón y bueno, y si pueden refrenar su lengua, también pueden refrenar todo su cuerpo. Entonces Santiago se adelanta a todo eso, ¿sí? Y les da una enseñanza de que, por favor, hermanos, cuídense porque los mayores, los falsos profetas, la escritura dice que obtendrá mayor condenación. Entonces, guárdense de eso, o sea, estén seguros de lo que están haciendo, no es algo así nomás. Entonces, llegando al final, ¿sí? Cuando Santiago les dice, les habla de la lengua, que tienen que trabajar con la lengua, que tienen que refrenar todo su cuerpo, termina diciendo en el capítulo 3, ¿sí? En el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La semana anterior habíamos hablado de lo que significaba cada palabra en griego y profundizando un poquito más, ¿no? Porque las personas que se comportan de esta manera, el fruto que brindan es de justicia, ¿sí? Como dice el versículo 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, si ustedes se expresan de esta manera, viven de esta manera, piensan de esta manera, tienen su corazón purificado de esta manera, todo lo que hagan va a ser de acuerdo a la paz del Señor y van a expresar de paz a los demás. Entonces, por eso decía, si son capaces de refrenar su lengua, son capaces de refrenar todo su cuerpo. Entonces, esto viene en similitud con lo que viene ahora, que es el capítulo 4, ¿sí? Porque el capítulo 4 empieza diciendo, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces, nosotros sabemos, siempre lo repetimos, que la Biblia está separada por capítulos y versículos, pero en realidad originalmente no es una carta. Todo empieza y termina. Empieza en el capítulo 1 y termina en el capítulo 5, pero no está dividida por capítulos y versículos. Sirve para que nosotros podamos encontrar los pasajes, pero no está dividida. Entonces esto es continuo, porque dice que la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que siembran paz. Entonces, si el fruto del Espíritu es de aquellos que siembran paz para la paz, ¿de dónde vienen entonces las guerras, los pleitos? Dice Santiago, ¿de dónde viene todo eso? ¿No es de vuestras propias pasiones las cuales combaten con vuestros miembros? Santiago venía hablando en el capítulo 1, de la concupiscencia, que procede de nuestra propia pasión, que no culpemos a Dios porque Él no tienta ni no puede tentar a nadie, ni Él tienta a nadie. Dios no puede ser tentado. Entonces, si ustedes quieren ser, como decían, empezaba en el capítulo 3, si ustedes quieren ser maestros, pueden refrenar su lengua, pueden hacer todo esto y siembran la paz por la paz, entonces ¿de dónde vienen todos estos problemas que yo veo acá, que está pasando acá? Todas estas cosas. Son pleitos, son contiendas, son cosas que no tienen nada que ver con lo que es el espíritu cristiano, el amor de Dios y la paz de Dios. O sea, como venía diciendo, ¿de dónde vienen entonces las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces, y después sigue Santiago, ¿sí? Y sigue diciendo, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís.
pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Entonces Santiago estaba hablando que cuál es la finalidad de lo que están haciendo. ¿Cuál es la finalidad de estas contiendas, estos pleitos? Codician, tienen ciertas actitudes que hacen pensar cuál es la finalidad de ustedes aquí. ¿Cuál es la finalidad? Vamos de vuelta, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No de vuestras pasiones, las cuales combaten a nuestros propios miembros? O lo que está diciendo Santiago ahí, esto no es de Dios, esto proviene de ustedes, de su propia concupiscencia, de sus propias pasiones, y el resultado de eso es porque ustedes viven para el mundo y para lo que ustedes quieren del mundo, no viven para Dios. Eso es lo que está diciendo. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardeáis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la vida? Si nosotros tenemos una vida consagrada a Dios, como decía los últimos versículos del capítulo anterior, la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de la paz es del hombre y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que dan paz. Entonces, si eso es lo que proviene de Dios, ¿qué es esto? Entonces yo tengo que pensar, decía de alguna manera Santiago, ¿cuál es la finalidad de la vida? Que nosotros estamos dando nuestra devoción a Dios o estamos viviendo para nosotros, para nuestros propios deleites, para nuestras propias concupiscencias, para nuestras propias pasiones. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, la Escritura muestra mucho de esto, ¿sí? Porque recordemos que la Epístola de Santiago habla sobre mucho del Sermón del Monte y está muy contrapuesto también muy parecido a lo que también está en Proverbios, ¿no? Hay muchos versículos de Proverbios que Santiago los cita en toda la epístola, ¿sí? Entonces Santiago le dice, ¿cuál es el fin de vivir la vida? Entonces, en resumen, ¿sí? Vivir la vida para el Señor significa que podemos hacer un montón de cuestiones, que podemos estar como si pasando cierta abstinencia, ¿sí? De los placeres mundanos para dar nuestra vida voluntariamente a Dios y reservarnos de todas esas cuestiones que no tienen nada que ver con Dios, de todas estas pasiones, guerras, contiendas. Entonces, hay muchos versículos y hay también muchos pensadores de ese momento que lo tenían bien en claro esto. Entonces, ahí Santiago se adelanta a todo esto porque justamente eran las costumbres de ese momento. Por ejemplo, Filón, que era un contemporáneo de ese tiempo, decía, considerad la guerra continua que prevalece entre las personas, incluso en tiempos de paz, y que existe no solo entre naciones, países y ciudades, sino también entre familias, o mejor dicho, en cada individuo. Observar la tempestad indescriptible, rugiente que se produce en las almas humanas, excitada por el violento acoso de los asuntos de la vida. ¿Sí? Y os preguntás si hay alguien que disfrute de la tranquilidad de la tempestad o que mantenga la calma en medio de la turbulencia del mar. Entonces, lo que podemos ver que los pensadores griegos de ese momento tenían una clara visión de lo que era seguir por las pasiones y impulsar por las pasiones. Entonces, los pensadores cristianos en ese momento, los que estudiaban la escritura, los que eran verdaderamente cristianos, muchos concluían que los mandamientos eran un punto crucial cuando hablaba de la codicia y de prohibir. Decía, no harás tal cosa, no codiciarás. Entonces, el ser humano, si no puede tener una mente controlada por el Señor, pasa algo muy claro, que la codicia y la prohibición que tiene de no poder hacer lo que le genera placer es lo que justamente es el mensaje antibíblico, el que de alguna manera, ustedes habrán escuchado muchas veces cuando dice, pero si te hace bien, seguilo porque eso es lo que está bien. Y entonces la Escritura dice, el corazón es engañoso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y la Biblia al principio habla de mandamientos que tienen que ver con la idolatría, ¿sí? No te irás en pos de dioses ajenos, no tendrás otros dioses delante de mí. Y después habla de que no harás tales cosas, no codiciarás la mujer del prójimo. Entonces, cuando
cuando nosotros nos enfrentamos en todas estas situaciones, podemos ver que los grandes pleitos de toda la humanidad han sido por codicia, por placer, por pasiones desordenadas, por un montón de cuestiones que tienen que ver con la pasión humana. Entonces, lo que está diciendo Santiago acá es, si ustedes no pueden ser capaces de tener una vida donde se abstengan voluntariamente de eso, entonces tienen su vida desenfrenada y van por placeres de la vida y no les interesa entonces, porque ¿de dónde provienen los pleitos, las guerras entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Dice Santiago. Entonces, si proviene de ahí, entonces, ¿cómo es eso? Dice Santiago, lo que le expresa Santiago. Hay un montón yo no tengo un montón de escritos para leer, por ejemplo, Luciano Somasata, ¿sí? Samosata dice, todos los males que vienen del hombre, revoluciones y guerras, acechanzas y matanzas surgen del deseo. Todas estas cosas proceden del manantial del deseo de más, ¿no? Platón también. La sola causa de las guerras, revoluciones y batallas no es otra cosa que el cuerpo y sus deseos. O sea, que el cuerpo y sus deseos. Entonces podemos ver que no está tan errado lo que dice Santiago acá con lo que la mente humana piensa en cuanto a los deseos de la carne, los deseos de poseer las cosas del mundo, los deseos de querer la ambición y todas esas cuestiones. Cicerón decía, son los deseos insaciables lo que trastornan no solo las personas, sino las familias enteras, y hasta demuelen el Estado. De los deseos surgen los odios, divisiones, discordias, sediciones y guerras. Entonces podemos ver que no estamos tan errados, o sea, mejor dicho, no está tan errado Santiago cuando los confronta de esa manera, ¿sí? En la precisión que tiene, ¿no? Digo, no están tan errados con respecto al pensamiento quiero decir, no está tan errado Luciano, Platón, Cicerón, cuando hablan de las pasiones humanas, y Santiago les va directo a eso, ¿no? Que Santiago tiene una palabra que proviene del Señor, pero estos son pensamientos humanos, ¿no? Pensamientos que han sido de grandes pensadores de la época que estuvieron en la humanidad, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, en Lucas 8:14 que dice, que habla sobre, primero lo leo mejor, dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan frutos. Entonces, esto está hablando de aquellos que reciben la palabra, que escuchan el Evangelio, que tal vez van a la iglesia, que tal vez tienen apariencia de misericordia, pero ¿qué dicen? Después se van y se olvidan. Santiago, ¿qué empieza diciendo? Pero no ser solamente oidor, sino también hacedor. Entonces, ¿qué está diciendo acá Lucas? Venía hablando de una parábola, ¿no? Decía, lo que cayó entre los espinos, estos son los que oyen, ¿sí? Pero yéndose, ¿sí? O sea, ellos vienen, se conmueven, tal vez lloran por la palabra, tal vez lloran también se conmueven y piensan, pero después se van y se olvidan. Y el Santiago que dice, después es como el hombre que se ve en un espejo el rostro natural, después va y olvida cómo era. Dice, son ahogados por los afanes y las riquezas de los placeres y no llevan fruto. O sea, una vez que se van, siguen igual que antes y no tienen fruto de lo que es ser un hijo de Dios, por ejemplo, ¿no? Después Tito 3:3 dice, porque nosotros éramos también en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de la concupiscencia y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. O sea, nosotros éramos eso antes, entonces ahora no somos eso. Entonces Santiago acá lo que está diciendo es, ¿de dónde vienen estas guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? ¿No es de no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y agarréis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque pedís y pedís mal, pedís para gastar en tus propios deleites, pedís para gastar en lo que a vos te interesa, pedís cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no se mueve por la oración. La voluntad de Dios es inamovible. Esa frase que dice, la fe mueve montañas o la fe mueve la mano de Dios, no, la fe no mueve ni un milímetro de la mano de Dios. Si nosotros queremos acercarnos a Dios, después dice la Escritura, que Él da gracia a los humildes.
Se resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si nosotros queremos conocer a Dios y nosotros queremos tener la fe que Dios nos da, tenemos que orar en la voluntad de Dios. Tenemos que pedir cosas que son agradables a la voluntad de Dios y no cosas para nuestro propio deleite. Como dice acá, pedís y pedís mal y no recibís porque es para gastar en vuestro propio deleite, para gastar en nuestras propias pasiones, para gastar en lo que yo quiero. Ay, Señor, quiero, la oración del mes. Dame, dame. Y lo que está diciendo Santiago en todo esto es que nosotros, si no vivimos una vida acorde a cómo le agrada a Dios, y cuando vamos también a orar, por ejemplo, no oramos, no pedimos lo que el Señor nos da en su voluntad, nosotros jamás le podemos llegar a pedir alguna cosa que no sea la voluntad de Dios. La podemos pedir, sí, pero el Señor no la va a hacer, porque el Señor está más interesado en nuestro crecimiento y en nuestra santidad que en las necesidades que podemos llegar a tener, que son vanas. Entonces, por eso dice, pedís y pedís mal, no recibís porque pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en nuestros propios deleites. Y después dice, oh almas adúlteras. No es que lo deja ahí, sino que le dice después, oh almas adúlteras. Una vida que está dominada por el placer tiene tres problemas importantes. Uno, que cuando nosotros tenemos una vida que es manejada por el placer, nos convierte a las personas en rivales por conseguir lo mismo, por competir por lo mismo, porque si tenemos ese deseo de placer y ese deseo de placer va por encima de lo que la otra persona, del respeto hacia la otra persona, hay personas, por ejemplo, que tienen tan fuerte ese deseo de placer que no le importa lo que hagan, lo que le pasa a los demás, con tal de llegar al objetivo, son capaces de pasar a alguien por arriba, no les importa. Eso pasa en la vida y el corazón humano es muy perverso. Fijémonos en la historia. ¿Cuántos han tenido esa esencia de placer desenfrenada y que han hecho atrocidades para conseguir lo que querían? O tal vez hacer acciones vergonzosas. Empiezan pensando una cosa, después la consideran, después la maquinan, después la ponen en acción. Ven que para conseguirlo hay que hacer ciertas cuestiones. Esas ciertas cuestiones terminan haciendo de que hay que dañar a otras personas para conseguir esas acciones, y depende de la pasión que tenga la persona, la determinación y el objetivo, puede llegar a destruir a quien sea para conseguir lo que necesitaba. Y eso contra envidias, enemistades, hasta asesinatos. O sea, puede pasar. ¿Cuántas veces por la codicia del dinero se ha matado gente? ¿Cuántas veces por la codicia del poder se ha matado gente? A nivel de personas de a pie y a nivel de Estado. O sea, siempre ha pasado. Y eso pasa por los deleites personales, por las pasiones personales, por los placeres personales. Entonces, eso, de alguna manera, si una persona se suelta en todo eso, automáticamente tiene cerrada la puerta al Señor, en sentido de que en esa condición no puede ir a pedirle algo al Señor. ¿Cuántas personas hay que son asesinos empedernidos y van los domingos a la iglesia y le piden al Señor y van por una cuestión de culpa? Es otra cosa, ¿no? Pero lo que voy es que las personas que viven motivadas por el placer, estimuladas por el placer para gastar en sus propios deleites, no tienen el acceso a la misericordia, porque no son para nada humildes en cómo están obrando. Entonces, esa soberbia, ¿sí? esa forma de dirigirse, claramente Dios no puede hacer nada con esa persona, en el sentido de que no es que si esa persona no cambie no va a hacer nada, pero una persona que está y se jacta de ese camino, y la Escritura dice, y bueno, la ira de Dios cayó sobre los hijos de desobediencia. Entonces, tienen libertad para hacer lo malo. Entonces, automáticamente tienen la puerta cerrada para la oración, porque no están interesados tampoco en orar, en referirse al Señor, en acercarse al Señor. Y acá dice Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Pero el que da gracia, el que da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, lo que veníamos hablando. Someteos a Dios, resistir al diablo, y Él huirá de vosotros.
Entonces cuando dice acá, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cuando dice oh almas adúlteras, la Biblia de Reina Valera que leemos acá, lo hace un poco más fácil, ¿no? Porque dice almas adúlteras, pero otras traducciones dice adúlteros y adúlteras. Entonces, parece como que se refiere al adulterio y no. En la Reina Valera lo describe un poquito mejor, almas adúlteras. Se habla del adulterio espiritual. Entonces, podemos ver que en el Antiguo Testamento, ¿sí? El Señor hace referencia a todas estas cosas, a todas estas cuestiones de almas adúlteras, de que pusieron a Dios en celo, de que el Señor es celoso de su creación, de aquellos a quienes dio el Espíritu para que vivan una vida santa. Entonces, podemos ver que en Israel, por ejemplo, en Isaías 54:5, dice, porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es un hombre. Después en Deuteronomio dice, en 31:16, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos, de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y yo le dejaré y validaré mi pacto perdón por escribir yo y no lo entiendo bien, pacto que he concertado con él. Lo que está diciendo es que dice, tú te vas a dormir, le dice Jehová, a Jehová a Moisés, y este pueblo se levantará y fornicará. O sea, cuando tú te des vuelta, el pueblo se irá tras otros dioses y fornicará con otros dioses y me pondrá y me dejará y invalidará el pacto que hice con ellos, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Entonces dice acá, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Tenemos un montón más de versículos que hablan sobre esto de almas adúlteras, ¿no? Por ejemplo, dice Jeremías 3:20, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel. Entonces, todos estos versículos que estamos viendo, por ejemplo, son lo que dicen es que cuando dice oh almas adúlteras, lo que está diciendo hace una pequeña similitud en que, ¿cómo lo puedo explicar? Hace una similitud con que el Señor, ¿sí? Es el esposo, ¿sí? La iglesia es la esposa, ¿sí? Y traicionar, ¿sí? La fidelidad hacia Dios es como traicionar, ¿sí? El pacto de matrimonio. Eso es lo que está diciendo. Y lo dice por toda la Escritura. Efesios 5, por ejemplo, vamos a leerlo. Efesios 5, del 24, que acá es cuando lo encuentro acá. Efesios. A ver que no me encuentro. Ahí está. Efesios 5, del 4 al 28. Entonces, en el Antiguo Testamento era visto como que el Señor se ponía a celo cuando se iban a dioses ajenos. El pueblo traicionaba, ¿sí?, al Señor cuando se iba con dioses ajenos, y era como que eso en el Antiguo Testamento se manejaba de una manera, se decía de una manera, y en el Efesios 5, del 24 al 28, por ejemplo, dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Entonces, podemos ver que romper el
el pacto, ¿sí? Romper la promesa del matrimonio, ¿sí? Lo que está mostrando en la Escritura, es que romper la promesa del matrimonio, cuando dice Santiago, esta parte que dice, perdón, se me fue, que dice, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad en el mundo es amistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahí primeramente, ahora vamos a para cerrar recién, ahí primeramente es clarísimo, si nosotros vivimos una vida acorde a las cosas del mundo, no vamos a tener lugar para Dios. El Señor dijo, no se puede servir a dos señores. Es fantástica esa frase porque el Señor, que está en Mateo 5 por ahí, dice, no se puede servir a dos señores. No se puede servir a dos señores. Entonces nosotros si queremos vivir una vida apartada para el Señor, no podemos tener una mente adúltera, una mente que se guía por las pasiones, una mente que está ponderando todo el tiempo traicionar al Señor, así como un matrimonio, una persona traiciona la promesa de matrimonio. No podemos vivir una vida así. Dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha dado, el Espíritu que Él ha hecho morar, a nosotros nos alena celosamente. Esa frase ahora la vemos que nos alena celosamente porque no está en otra parte de la Escritura. Pero lo que está diciendo Santiago en el principio, almas adúlteras, ¿no sabéis que la enemistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Claramente es así. Nosotros no podemos pretender vivir una vida en la cual los placeres de la vida, como venía Santiago diciendo al principio, y todos los anhelos y todas estas cuestiones que tienen que ver con el placer personal, nos puede hacer vivir una vida pura, santa, mansedumbre y abocada al Señor. Amar al mundo, claramente, es una enemistad contra Dios. Había un puritano que escribía, he aprendido a apreciar, claro, hay que explicar también, por ejemplo, lo que decía este puritano. Este puritano decía que, por ejemplo, él iba caminando y decía, he aprendido a no apreciar las cosas del mundo porque este mundo es pecador y vil, etcétera, etcétera. Y el Señor no está diciendo que nosotros tenemos que alejarnos del mundo y no apreciar nada del mundo, porque el Señor dice que ama su creación. Sino esto significa a la palabra cosmos, a la palabra que la Escritura habla como el cosmos, que es lo que nos da la mundanalidad, ¿no? Todas esas cuestiones. Si bien muchos que venimos a la iglesia entendemos lo que significa con la palabra mundo, pero muchos no van a entender qué significa mundo, qué tiene de malo el mundo. Bueno, hay que aclarar eso, ¿no? Que la enemistad con el mundo significa la enemistad con las cosas del mundo, las cosas que nos sirven del mundo, las cosas que tiene este mundo para ofrecernos. Si nosotros vivimos una vida acorde a los placeres de esta vida y no nos refrenamos de esos placeres porque van en contra de Dios para seguir voluntariamente a Dios, de alguna manera eso nos convierte en almas adúlteras que van en busca de los placeres de la vida sin importarle aquello que el Señor nos anhela, porque dice, no, el Señor nos anhela celosamente, después dice, ¿no? Que el Señor nos anhela celosamente porque el Espíritu que ha puesto en nosotros, Él lo anhela celosamente, ¿sí? Entonces, amar al mundo es una clara enemistad contra Dios. Después en Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y después hay una parte en 2 de Timoteo que pasa un poco desapercibida, pero cuando Pablo le manda una carta a Timoteo, que le dice, procura ven pronto a verme, algo así le dice, porque dice el versículo, porque Demas me ha desamparado porque se ha ido por los afanes de este mundo. Es el 2 de Timoteo 4, versículo 10, que dice que procura pronto venir a verme. Y acá lo encontré, lo leo rápido. Tengo 4, 10. Procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado, dice Pablo, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Lo que está diciendo es, procura venir pronto a verme, Timoteo, porque Demas, este colaborador que teníamos, me dejó solo, me desamparó, no estoy en ruina, no tengo nada, vení pronto a verme porque me desamparó. ¿Por qué? Porque se fue para el mundo. O sea, se fue por los afanes de este mundo y no explica qué es lo que pasó. Pero dice, Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Lo dejó a Pablo
prefirió seguir con las cosas del mundo y dejar las cosas del Evangelio y se fue y lo desamparó a Pablo y no le importó nada a Pablo. Por eso Pablo le decía a Timoteo, ven pronto a verme porque no tengo nada, no tengo ni para comer. Eso es lo que le estaría diciendo a Pablo, a Timoteo. Y bueno, claramente esto muestra que el Señor cuando dice no se puede servir a dos señores, hace referencia a esto. Si nosotros tenemos al Señor para servir, el Señor tiene todo lo que nos ofrece en la Escritura, y del otro lado tenemos todo lo demás, si nosotros elegimos todo lo demás, desobedeciendo voluntariamente lo que el Señor nos pide en la Escritura, claramente nosotros estamos viviendo una vida que no nos interesa la palabra de Dios, por así decir, ¿no? Que nos interesa lo que el Señor nos ofrece. Estamos siendo soberbios a la palabra de Dios porque siendo que tenemos el conocimiento intelectual de lo que dice la Escritura, nosotros vivimos de esa manera. No digo nosotros la iglesia, no digo nosotros, digo nosotros para no decir ustedes, ¿no? Pero porque queda mal. Pero si nosotros como cristianos tenemos que hacer la reflexión de decir, ¿cómo vivimos nuestra vida? ¿Para qué vivimos nuestra vida? Que nosotros vivimos de acuerdo a los placeres del mundo o de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando tomo una decisión desde la mañana hasta la noche, examinamos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, esto es lo que nos hace reflexionar a nosotros. Yo podría acá hablar de todo lo que pasaba, como venía hablando anteriormente, todo lo que pasaba en ese tiempo, porque los judíos pensaban de una manera, porque los griegos pensaban de otra, y hablar también de versículos que tienen que ver con los evangelios apócrifos, lo que decía Ben Sirá, lo que hablaban otros, pero esto tiene un enfoque muy importante para nosotros, que es reflexionar sobre esto que dice Santiago. O almas adúlteras, ¿no sabés que la amistad en el mundo es enemistad contra Dios? Eso se lo está diciendo a los adúlteros, no está acusando a nadie, Pedro, Santiago, sino que nosotros lo escuchamos y cuando escuchamos eso, cuando dice, oh almas adúlteras, ¿no sabés que la enemistad en el mundo es enemistad contra Dios? Y nosotros nos confrontamos nuestra propia vida, ¿cómo nos paramos nosotros delante de eso? ¿Qué devolución tenemos cuando nos examinamos ante eso? Y nosotros somos expertos para poner excusas para los demás, pero cuando reflexionamos con nosotros, ¿cómo nos ponemos entre nosotros? Nosotros, ¿cómo vivimos una vida? Romanos 8:7 decía, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni pueden. Nosotros los calvinistas tenemos un problema que a veces como conocemos mucho de la Escritura, a veces somos muy de enseñar, ¿sí? Y de aplicar la Escritura correctamente en cuanto a la profundidad de lo que dice el Evangelio, ¿sí? Y los judíos que estaban, que Santiago le estaba diciendo todo esto, también conocían mucho la Escritura. Entonces, cuando me refiero a los calvinistas, no me refiero a los cristianos verdaderos, y por favor que no quiero que más se malentienda esto. Lo que quiero expresar es que seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores. Este es el mensaje que dice Santiago en toda la Escritura. Que por ahí conocemos mucho la Escritura, pero si conocemos mucho la Escritura, somos oidores, y solamente oidores, esto nos deja en un vacío muy importante, porque podemos caer, tal vez sin quererlo, en lo que decía Lucas, en la parábola, que decía, ellos vienen, escuchan, se conmueven y después se van y se olvidan y se van por las riquezas del mundo. Entonces, lo que voy con esto en la reflexión es el impulso de nuestra vida, de nuestra acción semanal, mensual, anual. ¿Qué nos impulsa? Cuando nosotros vamos a tomar una acción, ¿cuál es el deseo que nos promueve a tomar esa acción? Cuando nosotros vamos por un camino y tomando elecciones, ¿qué nos mueve esas elecciones? ¿Tenemos en cuenta a Dios? ¿No tenemos en cuenta a Dios? ¿No nos importa? Porque también puede pasar, también es respetable, cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no?
Uno puede decir que va a la iglesia, que le gusta que escuche la palabra de Dios, tal vez la estudia todo, pero cuando toma acciones, toma la acción que toma y sin tomar en cuenta a Dios, sin importarle tal vez. Y bueno, cada uno es como es, ¿no? Por eso la escritura, cuando profundiza en cada versículo, en cada texto, nos desnuda el alma. Porque cuando dice, examinaos a vosotros mismos, si es que estáis en la fe, y después termina diciendo, a no ser que estéis reprobados. Entonces es un llamado individual, personal, a cada uno, que no necesita una respuesta verbal, sino que es una pregunta que queda arraigada a nosotros para que nosotros nos examinemos y hagamos después cerrada la puerta, oremos a Dios, que Él nos escuchará en privado y nos tratará en público. Entonces un llamado a la reflexión en cuanto a eso. Cuando dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Eso es algo que nos debe hacer reflexionar. Nos debe hacer reflexionar porque nosotros sabemos las decisiones que tomamos todos los días, sabemos el camino que tomamos, y cuando nosotros nos examinamos a nosotros mismos en cuanto a las decisiones, los pensamientos y la vida que tenemos una respuesta al instante, porque nosotros somos expertos para aparentar, ¿sí? Estoy hablando de los seres humanos, y no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de lo que Santiago expresa en el texto bíblico. No quiero ser personal con nadie, ¿no? No quiero que esto sea personal, pero yo estoy de alguna manera descifrando lo que quiere decir Santiago. El ser humano es perfecto para aparentar, ¿sí? Y después ser otra cosa. Hay personas que nos han engañado, nos han manipulado en un momento, a otras personas han estafado, y eran personas que estaban disfrazadas de una humildad aparente y resultaban ser lobos rapaces, y resultaron ser lobos rapaces y terminaron destruyendo, ¿no? Ocultándose bajo una falsa piedad. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la enemistad del mundo es enemistad contra Dios? Perdón, se me pierde acá. Contra Dios, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensás que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Cuando dice el Espíritu que Él nos ha dado nos anhela celosamente, puede ser sobre varios temas, pero nosotros lo tenemos claro, que significa que el Señor, el Espíritu que nos ha dado, cuando nacimos de nuevo, cuando estamos en camino de santificación, nos anhela celosamente. Él quiere que nosotros sigamos un camino en la santificación, en la perfección, que hagamos un camino de santidad. Entonces, cuando nosotros cometemos algún pecado, cometemos nos desviamos o nos tropezamos, lo que pasa, el Señor le duele y nos anhela celosamente. El Señor quiere que volvamos. Entonces, el Señor sabe a quién salvó, sabe quién va a perseverar, sabe quiénes son los suyos. Por eso dice la Escritura que el Satanás podrá engañar, no podrá engañar si fuese posible a los escogidos. A los escogidos no nos puede engañar. El Señor sabe quién es salvo. Nosotros no sabemos. Pero que nosotros no sepamos, nosotros nos tiene que hacer latente ese versículo que dice, ocupaos en vuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación. Si nosotros no nos ocupamos en nuestra salvación, entonces es una alarma. ¿Por qué no nos ocupamos en nuestra salvación? ¿A nosotros qué nos da esa certeza de que somos salvos? La Escritura dice, por los frutos los conoceréis. Entonces, tengo frutos. Esos frutos son alimentados día a día, ¿no? Nos examinamos y nosotros caminamos en la mano del Señor. El Señor nos anhela celosamente. El Señor nos quiere para Él. Entonces nosotros, a medida que vamos caminando, ese anhelo nosotros lo tenemos continuamente, podemos tropezar. ¿Qué nos pasa? Es un llamado que nos debe hacer preguntarnos qué está pasando con nosotros, ¿no? O pensar que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia, por esto dice Dios que resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lo que veníamos hablando hoy. El Señor,
La Escritura habla por todos lados que Él da gracia a los humildes, ¿sí? Y claramente se resiste a los soberbios. Pasó por toda la Escritura, hay un montón de, de, de textos que hablan sobre esto, ¿no? Por ejemplo, dice, o pensás que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y tenemos un par de versículos que dice, Deuteronomio 32:16 dice, lo provocaron a celos con los dioses ajenos. Ahí en el Antiguo Testamento habla de que al Señor lo provocaban a celos con los dioses ajenos, como veníamos hablando hoy. Después dice Deuteronomio 32:21, me provocaron a celos con lo que no es Dios. Éxodo 34:14, no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues el Señor cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Habla de que Dios anhela nos anhela a nosotros. Entonces dice, esa palabra celoso, ¿sí? Que en español viene la palabra celos, con Z, celos, que creo que lo habíamos visto en otra reunión, que sería como algo como un calor ardiente, ¿no? Como esa forma ardiente de celar, de no dejar de anhelar, ¿no? Y cuando habla después de que se da gracia a los humildes y se resiste a los soberbios, es clarísimo, no hay mucho que explicar ahí, pero es clarísimo. Hay un montón de versículos, y ese versículo justamente viene de Proverbios, que es Proverbios 3:34, que dice, ciertamente, Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. ¿Sí? Después en Primera de Pedro 5:5 dice, ¿quién es el que vence al mundo sino aquel que cree en que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Sí? Dios se resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra, cuando habla de soberbia, es la palabra griega que se llama hiperfanos, ¿sí? Y se dice aquel que se coloca por encima de los demás. Una persona soberbia es aquel que se coloca por encima de los demás. Y Teofrasto sí decía, la describe como Teofrasto es un cristiano de la época, dice, la describe como un cierto desprecio por los demás, ¿sí? Después, Teofricto, ¿sí? Un autor cristiano, lo llamaba la ciudadela, que decía, es la cima de todos los males que se esconden en el corazón. Y eso tiene un claro reflejo con lo que es la altanería. Y la altanería puede ser a veces como que sea bien visible o que sea algo que sea oculto. La altanería sea una altanería que sea como cubierta y después se va descubriendo. Son personalidades. Entonces, ese tipo de personalidades que ejercen los soberbios puede ser, a ninguno se le escapa al Señor. Entonces podemos tener una falsa piedad, pero una alarmante soberbia, ¿no? Por eso el Señor le decía a los rabíes sepulcros o blanqueados, porque ellos aparentaban ser blanqueados, pero eran sepulcros dentro, ¿no? Eran tremendos. Entonces, estas cosas pasan porque cuando dice, pero Él da mayor gracia a los humildes, ¿sí? Y se resiste a los soberbios, porque los soberbios tienen muchas características que hacen que se comporten mal con ellos mismos, con los demás y con Dios. No les interesa para nada a Dios. Entonces, como no les interesa para nada, ellos no están, ¿por qué no les interesa para nada? Porque ellos creen que son autosuficientes. Ellos no creen que sean pecadores. Ellos no creen que están. Entonces, ¿qué puede hacer el Señor ahí? Si ellos tienen un arraigado comportamiento de prevaricar, de hacer lo que a ellos el placer y la pasión, la concupiscencia lo enmarcan, ¿no? Y son autosuficientes, no reconocen el pecado, ¿sí? Tienen su propia necesidad de querer, de necesitar a Dios para ellos no es algo que les llame la atención, no es algo. Entonces, por eso dice que se resiste a los soberbios. Y cuando habla de los humildes, ¿sí? Que da gracia a los humildes, ¿sí? Es porque la Escritura habla, y es una parte que le gusta a muchos cristianos, y a los cristianos en sí, que dice que Dios no los puede tocar. Cuando el Señor le dice a Job, habla con Satanás por el tema de Job, le dice, haz lo que quieras, pero no toques su alma. No lo podía matar, podía hacer lo que quería. Y Job salió adelante y terminó. La Escritura dice que y Job no pecó, a cada rato lo decía, ¿no? Entonces, el diablo no puede tocar al cristiano, no lo puede tocar, porque si no pone carga más de que la
de aquel que pueda soportar, ¿sí? Tienen el privilegio del acceso a Dios. Lo dice la Escritura. Él da gracia a los humildes. Acercaos a Dios, ¿sí? Y Él da gracia, porque Él da gracia a los humildes. Hay un montón de versículos también en la Escritura que hablan sobre eso. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Éxodo 19, 22 decía, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellas estragos. Esto se refería a que en el Antiguo Testamento los que se acercaban a Dios eran en el lugar santísimo, eran los sacerdotes, y había ciertos rituales también con los judíos, ¿no? Por eso dice Éxodo 19, 22, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acerquen a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estragos. Después dice Ezequiel 44, 13, no se acerquen a mí para servirme como sacerdotes, ni se acerquen a ninguna de mis cosas santas y a mis cosas santísimas, sino que llevará su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Ahí lo estaba reprendiendo. Y después lo que podemos ver en la iglesia, con Hebreos, por ejemplo, ya cambia, porque dice, por ejemplo, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, en el Antiguo Testamento, acercarse a Dios podían solamente los sacerdotes, a través del lugar santísimo y todo lo que nombra la Escritura del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, ya con la venida de Jesucristo y la crucifixión de Jesucristo, la revelación progresiva del Evangelio llega a su final, se descubre todo el Evangelio completo, y nosotros tenemos acceso al Señor a través de la misericordia por la cruz, ¿no? Entonces dice, por eso, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Hebreos 7:19 dice, pues nada perfeccionó la ley y la instrucción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. A ver, esto es... No sé qué quise poner acá, pero bueno, el versículo Hebreos 7:19 lo voy a buscar porque no lo entendí bien. Lo escribí yo para leerlo ahora, pero no me entiendo una parte. 7:19 dice, pues nada perfeccionó la ley y de la instrucción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y de la instrucción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Claramente lo que está citando es que nosotros nos podemos acercar al Señor. Nosotros tenemos el acceso al Señor. Antes era una forma, ahora es de otra forma. Entonces cuando dice la Escritura, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros, a Él nos anhela celosamente, pero Él da gracia, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, claramente, antes no se podía, ahora sí, y el Señor dice que Él da gracia a los humildes. Los soberbios no tienen oportunidad con esa soberbia de acercarse a Dios. No pueden, porque no son contritos de espíritu y no tienen todo lo que el Señor demanda en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que son perseguidos. O sea, ahí no hay nada de soberbia. Entonces el Señor lo viene explicando en toda la Escritura. Dice, entonces termina concluyendo el versículo 7, dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros, lo que veníamos hablando. ¿Sí? Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. ¿Sí? Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Santiago dice acá. Entonces Santiago, cuando habla de todos estos, no está hablando de los cristianos, está llamando a todos aquellos pecadores empedernidos, ¿sí? Porque la palabra es amártolos, ¿sí? Con H, amártolos, ¿sí? Son los pecadores empedernidos, que Santiago está diciendo, ustedes que tienen esta vida moralmente de esta manera, que se gozan del pecado, que se gozan de todas estas cuestiones que tienen que ver con la soberbia y con esta forma de vivir, acerquen, o sea, miren esto, al Señor. Vengan al Señor, vengan a Él, sométanse a Dios, porque Dios no compete con los soberbios, no le da gracia, se resiste a los soberbios. Entonces, abandonen su vida, cambien sus valores morales, vengan al Señor, acérquense al Señor con humildad, y Él se acercará a vosotros. ¿Sí? Amartoloi en plural, por ejemplo, amártolos quiere decir pecador empedernido, y amartoloi en plural quiere decir que aman vivir una vida corrupta. A eso está hablando Santiago, a esos que aman vivir una vida corrupta, eso le está diciendo, vengan al Señor, sométanse a Dios. Dice, porque el Señor se resiste a los humildes.
Se resiste a los soberbios. Entonces, someteos pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Es una promesa. Entonces, Santiago a ellos les demanda una reforma moral de la vida que están diciendo, que están llevando. El Salmo 24:4 dice: el impío de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Eso dice el Salmo 24. ¿Sí? 24:4, el impío de manos y puro de corazón, el que no ha elevado a eso, lo está diciendo de esta manera, el Señor se goza, ¿no? Los sacerdotes y los judíos, antes cuando en el Antiguo Testamento tenían cuestiones ceremoniales y tenían, por ejemplo, los judíos debían lavarse las manos antes de entrar al lugar santísimo, tenían un montón de cosas que tenían que hacer, el sacerdote tenía que bañarse, el sacerdote, antes de entrar al servicio, y esto en la iglesia cambia completamente, o sea, acercaos a Dios. Es tan misericordioso el Señor que aquel pecador empedernido que le gusta vivir una vida, también le dice: acercaos a Dios, humillate delante del Señor. Eso le está diciendo. Por eso el Señor dice: ¿qué beneficio hay solo amar a los que te aman? O sea, mejor dicho, ¿qué beneficio no? Sino que ¿qué mérito hay si solo amas a los que te aman? O sea, la misericordia que tiene el Señor en cuanto a toda la enseñanza que da en la Biblia es tremenda. Por eso nos dice que la Escritura, de que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Él no nos perdonará a nosotros. Si Él ya nos perdonó, si Él hizo semejante sacrificio para perdonarnos a nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a tener un poquito de esa aflicción para perdonar a los que nos ofenden? ¿No? Entonces, ahí podemos ver nosotros en carne propia cómo el Señor tiene ese amor, ¿sí? De decirle: Él sabe cuáles son los suyos. Ya sabemos que Él sabe cuáles son los suyos, Él sabe cuáles son aquellos que están delante del Señor y que son aquellos que son llamados y que van a perseverar, pero nosotros no lo sabemos, y nosotros nos dice: id y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, el mensaje del Señor es claro, y nosotros debemos obedecer, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿A quién? A toda criatura. A ese pecador empedernido que quiere vivir la vida acorde a su propia concupiscencia, a ese también. Y decirle: el Señor te está llamando. El Señor cambia tu vida. El Señor se resiste a los humildes. Presentar el Evangelio. Después, si la persona escucha o no escucha, eso ya no es nuestro problema. Si la persona quiere compartirse, ya no es nuestro problema. Pero el Señor lo que está diciendo acá es a esos pecadores empedernidos un mensaje de misericordia. Sometidos a Dios. Resiste al diablo, que Él huirá de vosotros. Es una afirmación esa. Porque el diablo no se puede meter con aquellos que el Señor tiene guardado bajo su mano. No puede con ellos. Entonces, el mensaje es este: someteos a Dios. Someteos a Dios. A ese pecador empedernido, sometete a Dios. El Señor, si vos vas con humildad, el Señor te va a guardar. Después se verán los frutos. No sé, pero nosotros le brindamos el mensaje de salvación, que es como dice Santiago acá: someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Acercaos, el versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, llorar de risa, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Se vuelta, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es una promesa que dice que el Señor, ¿no? Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Pero cómo? Pero no con soberbia, porque Él se resiste a los soberbios. Él da gracia a los humildes, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver algunos versículos, ¿sí? En Job 22:29 dice: cuando se levanten dirán: quédense en pie, y Él salvará al humilde de ojos. Después, por ejemplo, Proverbios 29:23 dice: la soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. Después, Isaías 57:15:
porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Después, Mateo, porque, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 4:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hay un montón de versículos que hablan sobre lo que veníamos hablando en cuanto a todas estas cuestiones de los limpios de corazón, que el Señor le da gracia a los humildes. Entonces, lo que nosotros podemos ver de todo esto es que si nosotros vivimos una vida, cuando termina acá diciendo, afligidos y lamentados, llorar, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, humillados delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, lo que quiere decir es que vamos a hablar un poco de lo que es la parte de los ovarios, ¿no? Si las personas que vivimos, por ejemplo, los cristianos que vivimos, de acuerdo al Evangelio que acá dice, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, ¿sí? Vuestro gozo en tristeza, humillados delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, si nosotros como cristianos podemos ser capaces de vivir una vida acorde al Evangelio, vamos a vivir piadosamente, humildemente, y con aflicciones, porque el Señor dijo que tenemos aflicciones en el mundo, ¿no? Pero el problema está cuando nosotros vemos la vida y corremos nuestra vida a través de lo que nos puede ofrecer el mundo. Y cuando nosotros vivimos una vida acomodada a lo que el mundo nos ofrece y dictaminamos nuestra vida según la percepción de las cosas que podemos tener, conseguir, los placeres, etcétera, etcétera, y tal vez cuando decimos placeres, hablamos de placeres, por ejemplo, por ahí cosas más exageradas, por ejemplo, los placeres en cuanto no quiero decir la palabra, pero los placeres en cuanto al adulterio, en cuanto pero vamos a hablar de otras cosas, los placeres en cuanto a la comodidad, por ejemplo, en cuanto a los pequeños gustos de la vida, en cuanto, o sea, nosotros, ¿cómo lo percibimos a eso? ¿Cómo nos enfrentamos ante esas cosas, ante los motivos que nos da el vivir la vida? Entonces, esos motivos que nos da el vivir la vida, nosotros los tenemos reflejados en cuanto a la voluntad de Dios o en cuanto a que el concepto, por así decir, animal, de desgustar la comida y vivir plenamente. Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, que dice, afligidos, lamentad, llorar, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, humillados delante, después dice, humillados delante del Señor y Él los exaltará. Entonces, Santiago hace un llamado a la humildad y a la piedad. En todas estas cuestiones. Humillados delante del Señor y Él se exaltará. Hace un llamado a la piedad, a conmovernos por el dolor de los demás, a conmovernos por la necesidad de los demás. Si nosotros, cuando decimos que nos humillamos delante del Señor y no nos importa el prójimo, y vemos que hay una necesidad y no somos capaces de conmovernos por esa necesidad, entonces esa humildad, está bien, estamos en un momento complicado y cada uno tiene sus cuestiones particulares y sus luchas, pero cuando nos examinamos a nosotros mismos y vemos que nos endurecimos en cuanto a la necesidad del hermano, por ejemplo, es algo para reflexionar, ¿no? Es algo para reflexionar. Porque cuando nosotros nos humillamos delante del Señor, somos conforme al corazón de Dios.
Y un hombre conforme al corazón de Dios tiene esa aflicción por el hermano, por el cercano. Tiene esa congoja. Entonces, cuando dice afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, lo que quiere decir es que si nosotros somos limpios de corazón, no nos interesan los lujos innecesarios, nos enfrentamos al Señor, ¿sí?, con nuestro pecado, lo confesamos, nos conmovemos y tratamos de ser un poco mejor que mañana, un poco mejor que ayer y mañana ser un poco mejor que hoy. Y bueno, hermanos, espero que les haya sido de bendición. Creo que me pasé un poquito de la hora, pero quería concluir el mensaje. Así que bueno, le agradezco por este momento y espero que a cada uno de ustedes les sirva para el crecimiento. Muchas gracias, Javier. No, está bien de tiempo. Como nos comentaba siempre, dice el pastor, lo que el Espíritu te dice que digas, hasta donde digas, eso es lo que el Señor quiso. Sea un versículo o sean 10 versículos. No hay inconveniente en eso, sino lo que el Señor te preparó para que digas. El Espíritu del Señor. Gracias, Javi. Sí, la verdad que esa es una de las preguntas o muchas cuestiones que están sacadas de contexto de orar y que oran las personas, que piden, ¿no? Pero la voluntad del Señor es, como dijo anteriormente y como dice la palabra también, arrepentir y convertirse, ¿no? Y orar por eso, por cada día estar más en comunión con el Señor, estar en la presencia de Él. Eso es el propósito de Dios en todo esto, para que la palabra llegue a nosotros y nosotros compartirla, como dijo Javi, y como dice la palabra, a toda criatura. Por eso es importante esa comunión, ¿no? Como a veces muchos fallamos, tengo, ¿no? Personalmente, a veces fallamos en eso, de no estar en constante comunión, y eso se pierde, y la verdad que nos llega, ¿no? Porque el Espíritu nos habla, no sé, como una alarma que nos habla a nuestro entendimiento, pero eso es importante para compartir, ¿no? Lo que el Señor tiene a muchas personas, y como dijo Javier, nosotros no sabemos quiénes son aquellos escogidos, que después lo que nosotros compartamos sea siendo la palabra del Señor, ¿no? Después el Espíritu orará en esa persona, si esa persona se convierte o no, tanto en nuestro trabajo, en nuestro entorno, en la familia, aquellos que son más cercanos, ¿no? Pero bueno, la obra es del Señor, y el Señor a su tiempo hará todas estas cosas. Así que gracias, Javi, muy completo también, como cada domingo, lo que nos compartís. Así que bueno, seguiremos el próximo domingo con los últimos versículos de este capítulo número 4. Y así hoy damos por concluido lo que es esta reunión. Pero antes de todo, también dar las gracias, ¿no? A cada uno de los hermanos aquí presentes, a aquellos que se han conectado por Facebook, que nos han dejado sus mensajes, gente de otros países, como siempre presente, a nuestro hermano Felipe. Te mandamos un gran abrazo, Felipe Taboada, de ahí de Castelar, y también a tu querida madre, mandarle nuestros saludos, que prontamente nos veremos, Dios mediante. También, como decía, a nuestro hermano Andrés Ayala, gracia y paz de Cristo, nos dejó un mensaje, un fraternal saludo desde Paraguay. Eso es lo bueno también de todo esto, ¿no? Las redes sociales, sabiendo que tienen sus pros y sus contras, ¿no? Como dice la palabra, examinar todo, retener lo bueno. Eso es lo bueno de las redes sociales, que la palabra del Señor hoy en día con toda la tecnología llega a muchos lados. Y hay mucha gente, y como nosotros, como todos los que estamos aquí presentes, en época de la pandemia fue así, ¿no?
a través de lo que es internet pudimos llegar en su momento, bueno, a conocer al pastor Mario, que gracias a Dios está en la presencia del Señor. Ya hace un mes, ya hace casi 2 meses nos dejó, pero gracias a internet hoy pudimos llegar al pastor Mario, que nos enseñó lo que hoy tenemos aquí, la sana doctrina, la palabra del Señor, sabiendo que esto fue obra del Señor. Eso no dudamos de eso. Así que también damos gracias por estos medios para que la palabra llegue a otros lados, a muchos puntos del mundo, y así será, ¿no? Hasta el fin de los tiempos, el Señor, con sus escogidos, aquellos que llamó los siervos, y somos inútiles, sinceramente, porque no tenemos que jactarnos de nada, de todas estas cosas, sino dar gracias a la misericordia y la voluntad de Dios que hoy nos llamó para predicar estas palabras. También a nuestro hermano Agustín Chamarro, bendiciones, hermanos. Gracias, como siempre, también a Agustín ahí conectándose, mandando saludos a todos los hermanos, a Marcela, a nuestra querida Elena. Prontamente nos veremos, Elena. Dios te guarde y que te siga dando de las fuerzas que vienen del cielo, las fuerzas que vienen del Señor para seguir adelante. Es así, la vida continúa. Así que bueno, cualquier cosita, si necesitan información, algo, nos pueden contactar a través de lo que es Facebook. Prontamente vamos a tener un número para que nos puedan hacer varias preguntas o tengan una duda o algo, le vamos a compartir. O nos pueden escribir por el mensaje de texto de la Iglesia Bautista Reformada para cualquier consulta, pregunta, Dios mediante, y la obra del Señor seguramente estaremos reuniéndonos, que eso es lo que queremos, ¿no? Reunirnos fraternal y vernos cara a cara. Pero bueno, el Señor en su tiempo hará todo perfecto, así como es Él, y seguir orando, seguir para adelante, que Él nos ayude, sabiendo que pasamos por muchas situaciones, ¿no? Cada uno personales, pero bueno, sabemos que es la obra del Señor, esto sigue, esto va a seguir, hasta que el Señor venga en la gloria y bueno, seremos llamados para su gloria eterna. Así que bueno, nuevamente dando las gracias a cada uno de los hermanos, a todos los que se conectaron en Facebook. Después seguramente va a estar subido en YouTube para aquel que lo quiera volver a ver, o por Facebook también para repasar. Lo va a tener ahí en el link y lo va a tener puesto en las redes sociales para que podamos nuevamente refrescar este pasaje que se leyó y se estudió de la mano de nuestro hermano Javier. Así que damos gracias nuevamente, queridos hermanos. Nos encontramos mediante el Señor el próximo domingo, 30 de junio. Seguramente, y si Dios quiere, nos reuniremos con los hermanos y compartiremos lo que es la palabra del Señor, la prédica, lo fundamental de todo esto. Gracias a todos, un abrazo fraternal y nos veremos, Dios mediante, el próximo domingo. Gracia y paz de Cristo.